Buen día oficialmente, ahora sí. Primer encuentro de este año nuevo, que espero que sea realmente nuevo para cada uno de ustedes. Y siempre me parece apropiado poder preguntarse uno, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que debería haber en la conciencia de uno para que el año nuevo sea efectivamente nuevo? ¿Qué cosas debería haber y qué cosas ya no debería haber para que el año sea nuevo? ¿Por qué durante el transcurso de un periodo anual la conciencia empieza con cierto ímpetu, una especie de actualización? Y con el paso del tiempo va degenerando hasta llegar a un fin de año en el cual lo único que quiere es que ese año termine. ¿Cómo es posible que empiece con ímpetu y termine como sin gasolina, sin combustible? El gran secreto seguramente es poder actualizarse constantemente, de tal forma que no sea necesario un año nuevo calendario para que haya una renovación en el contenido de la conciencia. Más bien, la renovación de la conciencia no sería en su contenido, sino más bien en su espacio o en la condición del espacio en la conciencia. Probablemente la actualización de la conciencia comienza a darse cuando ella misma se vacía de todos sus contenidos. Entonces la actualización va a estar dada por el espacio y por la cualidad del espacio en la cual la conciencia se desenvuelva. Mientras que la conciencia esté cargada de todas imágenes del pasado, de todo el peso de la memoria, de todo el peso del dolor y del sufrimiento, naturalmente no habrá espacio. Y si no hay espacio y si no hay renovación en el espacio, entonces no hay actualización. Ahora, ¿cómo hace la conciencia para poder renovarse a sí misma? Por sobre todas las cosas, la conciencia debería poder ser tan flexible como para poder tolerar la totalidad de las circunstancias. No las circunstancias parcialmente, como usualmente las vive el ser humano común, sino no en su totalidad. De tal forma que la conciencia pueda vivir completamente las circunstancias, sin evitar ningún ápice de dolor, a fin de que la misma presión de ese dolor y sufrimiento efectúen sobre ella y sobre los cuerpos internos una especie de estiramiento, de masaje, para que gradualmente los cuerpos internos y la conciencia comiencen a tomar un tono más flexible,
más suave, más relajado, y puedan estar aptos para recibir lo que proviene del plano del amor, del plano búdico, del plano donde existe la célula búdica, la célula de la iluminación. Entonces, una conciencia que se actualiza a sí misma es una conciencia que primero está muy capacitada para tolerar el peso del sufrimiento. Y naturalmente eso le va a auspiciar la posibilidad de recibir de lo alto la luz que proviene del plano búdico, del plano del amor. Y va a ser esa célula búdica la que gradualmente va a oficiar el despertar en el corazón humano. En la medida en que eso acontezca, entonces podríamos decir que hay renovación, que hay actualización y por lo tanto un año nuevo. La célula búdica, todo el contenido búdico que gradualmente comienza a verterse sobre los cuerpos internos, tiene una particularidad muy especial, y es que paradójicamente no ocupa espacio. Y por sobre todas las cosas no ocupa espacio, porque el componente búdico conoce muy bien de lo que la vida de Dios es. Entonces, aquella conciencia que comienza a ser irradiada por esa cualidad búdica, gradualmente comienza a dejar de lado el esfuerzo, la voluntad, porque todo lo que voluntad y esfuerzo tenga, naturalmente tendrá peso y ocupará espacio. Por el componente búdico, por el contrario, ni peso ni espacio tiene, o mejor dicho, ni peso ni espacio ocupa, porque no contiene ni voluntad, ni deseo. Y esa es una gran lección que en algún momento el hombre tendrá que aprender cuando esté en los lindes del umbral, en los que tenga que afrontar la inevitable libertad. Porque todo el dilema de la libertad y el dilema del tiempo son el dilema del esfuerzo, de la voluntad personal y el acceso a un reino en el cual la conciencia sabe, conoce y vive indefectiblemente la realidad como una totalidad, no como una parcialidad, como la vive la conciencia que está alojada en el tiempo, que segmenta y que se esfuerza. Todo lo que búdico es, contiene el pasado, el presente y el futuro de la creación. Quien puede retener eso en su conciencia
naturalmente no se esforzaría nunca, porque él ya sabe que todas las cosas están hechas desde el inicio mismo. Entonces, todo el dilema del tiempo y la inevitable libertad tienen que ver con esto, tienen que ver con la actualización, con la renovación y con el espacio. Una conciencia jamás podría detectar el pasado, el presente y el futuro de la creación si no tuviese suficiente espacio para albergar no esa información, sino ese voltaje. Todo esto de lo que estamos conversando, lo que estamos tratando en este momento, es fundamentalmente la piedra angular del nuevo mundo y el principio de una sociedad que pueda vivir en paz. En la medida en que la conciencia humana se esfuerce y utilice la voluntad para sus propios fines, no podrá haber paz. En la medida en que la conciencia se vacíe de su propio contenido y en ese vacío pueda conocer la existencia búdica, naturalmente la paz será un hecho, porque la conciencia habitará ahí. La paz no es algo que se pueda crear, la paz es algo que simplemente es. Así como la libertad del hombre simplemente tiene que darse cuenta de la existencia absoluta de eso. Si queremos lograr grupalmente, no solamente nosotros, sino una gran cantidad de individuos en el planeta, la independencia planetaria, la independencia de todo aquello que ha mantenido al hombre ciego ante la realidad de Dios. Entonces tenemos que empezar a considerar todas estas cuestiones, pero no una vez cada tanto, sino todos los días. En un nivel, la humanidad del futuro vivirá en paz. Y en un nivel más cercano, el individuo del futuro es el individuo que en este momento puede establecer su conciencia, aunque sea de a raptos, en ese plano donde la paz es. Si grupalmente podemos sostener esa tensión, entonces estamos estableciendo, estamos colaborando para que se establezca la paz en el mundo. Y paradójicamente la paz no tiene nada que ver con acciones dirigidas, todo lo contrario. La voluntad a establecer la paz niega la misma paz, porque no puede ser impuesta por el esfuerzo.
Más cuando el esfuerzo y la voluntad de algo particular cesan, entonces la paz puede encontrar su espacio. Yo creo que esa va a ser una de las cuestiones que atravesarán todo este año particular. Y creo que también se nos van a presentar grandes momentos, individualmente y grupalmente hablando, para empezar a conocer fehacientemente esa realidad. Hasta aquí, ¿alguien quiere comentar algo, preguntar algo? Si no entienden nada, no se preocupen, por favor. No se preocupen si no entienden nada. Porque mientras uno va hablando, desciende la luz, y más importante que entiendan intelectualmente es que entre luz. La palabra, por sobre todo, está siendo un vehículo de luz. Entonces no se preocupen si entienden o no, si han captado toda la idea o no. De hecho, todo eso, el poder afrontar toda esa cuestión, de alguna manera, es la vía para establecer la paz. Cuando la mente quiere interpretar en sus propios términos la eternidad, entonces la conciencia jamás podrá tocar realmente esas realidades. Pero cuando muy suavemente permitimos que la mente continúe sin entender y simplemente podemos tolerar la tensión del no saber, del no entender y simplemente estar allí, entonces gradualmente la mente comienza a desvanecerse, comienza a entrar luz. Y esa va a ser la luz que nos empiece a dirigir progresivamente a la inevitable libertad. La mente va a querer interferir, va a querer interpretar, va a querer explicar, va a querer poner en palabras o en imágenes ciertas realidades. Uno primero debería estar muy atento ante ese hecho. Y habiendo dadose cuenta de ese hecho, naturalmente la mente empezará a sosegarse. La tarea de la conciencia será poder sostener la tensión que todo eso implica. La tensión de que la mente quiere explicar lo que no puede explicar, sin hacer el esfuerzo de explicar. La conciencia tiene que aprender a soportar esa tensión.
Hay un libro muy famoso que se llama La insoportable levedad del ser. Nunca lo leí, pero el título es extraordinario. Y es esto que estamos diciendo. Cuando la conciencia se ve ante la inmensidad del plano búdico, ante la inmensidad del amor, la misma conciencia, si uno ha llegado a los lindes de esa libertad, la misma conciencia empieza a percibir una extraordinaria tensión que proviene de una demanda del cuerpo mental. El cuerpo mental demanda explicar esa experiencia que él no podría explicar, pero que la conciencia de alguna manera quiere que se lo explique, porque el contacto con el plano búdico puede tornarse insoportable, porque el nivel de ingravidez que se maneja en ese nivel es extraordinario. Encarar la inevitable libertad implica encarar la tensión de dejar lo más valioso que hemos cultivado en el tiempo. Y cuando lo más valioso que hemos cultivado en el tiempo deja de poder ser aplicado, el hombre se ve ante la insoportable levedad del ser. Porque lo imponderable es ingrávido. Sin embargo, la conciencia tiene que aprender a tolerar todo eso. Pero empieza aquí, en el poder permanecer a pesar de no entender nada. ¿Eso se entiende un poco más? Poder permanecer a pesar de no entender nada. Lo imponderable para el ser humano es el amor. Conocer de una vez y para siempre esa extraordinaria realidad. Creo que el hombre está cada vez más cerca de poder vivir de acuerdo a eso. Cuanto más tensas son las circunstancias, más grandes son las posibilidades. Porque la misma tensión de las circunstancias, si es bien utilizada, puede lanzarlo a uno a elevadísimos planos de conciencia. Pero para eso es necesario no querer evitar la tensión, permanecer ahí y aprender a ser lanzado por ella. Les puedo asegurar que van a venir muchísimos momentos de tensión. Muchísimos momentos de tensión que no van a venir exclusivamente de la vida individual de cada uno, sino que van a ser presionados por la conciencia de la humanidad misma. Y quien pueda tolerar toda esa tensión, también va a ser un gran cuerpo metabolizador del dolor y el sufrimiento que pueda haber en el mundo. Para que ese dolor no se disemine y naturalmente se convierta en luz. La conciencia que tolera la tensión es una conciencia que metaboliza.
Es una conciencia que puede producir del veneno un gran elixir. Entonces así uno se convierte en alquimista. Ahora en este momento abrimos el espacio para que ustedes pregunten o mencionen algo. Síganme. Me quedé metabolizando, bueno, ojalá metabolizando, la idea de libertad, porque yo viví mucho tiempo con la idea de que el grado de libertad tenía que ver con la cantidad de opciones entre las que podía elegir. Pero si entiendo algo de lo que vas diciendo, la libertad es cuando pasás al punto donde ya no tenés que elegir. Ya no necesitas, no hay opciones, no se trata de cuán amplio es el menú, ya no hay, no está más esa restricción, no hay menú. No hay menú, hay totalidad. Ujú. Incluso un menú es acotado. Mm, La totalidad no es acotada. mm, El hombre que se restringe al hecho de tener que elegir está restringiendo también sus posibilidades, porque mm, el menú es acotado. El tener que elegir es una gran ilusión. mm, El hombre que sabe no tiene que elegir, porque directamente sabe. El hombre que ve no está en la disyuntiva de la elección. Eso es para el que no ve. Pero quien tiene luz, naturalmente sabe lo que es. mm, Entonces ahí puede afrontar la libertad. Recién ahí puede afrontar la libertad. La libertad es por sobre todo en relación al tiempo. La libertad en el término en que estábamos hablando recién. En relación al tiempo y a todas las virtudes acumuladas por medio del cuerpo mental. La razón humana ha sido un instrumento extraordinario y ha sido llevado a grandes límites. Pero quien afronta la inevitable libertad tiene, por sobre todas las cosas, que dejar de lado el mecanismo de la mente para poder heredar el reino de los cielos. mm, El hombre común, desde luego que no podría ante esa tensión. De vuelta, porque él se conforma con un menú, con un par de opciones. Los postres de siempre, las comidas de siempre. Pero quien puede tolerar grandes tensiones, puede tolerar la liviandad de lo total, porque lo total carece de peso. Lo parcial es muy pesado, paradójicamente. mm. Está bueno, gracias. Gracias a vos, porque se ve que escuchaste con algo más que tu cuerpo mental. Mm, Pero si quieren podemos seguir por esa línea, porque es muy rica. Creo que vamos
hacia todo eso. Este año en particular vamos a hablar mucho de todas esas cosas y las vamos a repetir una y otra vez de un montón de maneras. Porque es un campo abierto para investigar. ¿Alguien más? Alejandro, si querés seguir hablando, puedes hacerlo, ¿no? No te contengas, está todo muy bien, ¿eh? Les aclaro que no hay bien o mal, ¿no? En realidad no habría posibilidad de error en algún comentario. Creo que el único error que uno podría cometer en realidad sería censurar un silencio, nada más. Pero decir algo que aparentemente está equivocado o algo mal interpretado no sería como un error, no para nada. No, claro, para que se saquen posibles miedos que estén dando vueltas por ahí. Porque al cuerpo de la mente le cuesta a veces ver su propia confusión. Bueno, Dale, entonces la segunda cosa que me va pasando es tener que reentender la voluntad. La voluntad, para mí, en lo que yo venía entendiendo, tenía que ver con un impulso creador, pero por lo que ahora vos vas diciendo, creo que tiene que ver más con pasar de la voluntad a la certeza, de, a la certeza de lo que existe, de lo creado, de lo inmanente, de lo permanente. Es como un espacio de confianza plena en todo lo que ha sido creado. Pero todavía no sé cómo vivir sin voluntad. qué tratamiento ese, ¿eh? Es porque es tener, creo que la palabra que viene es rendirme a que no dirijo tanto de mi vida, entre comillas. Eh, sí, sí, pero no. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es el impulso de las memorias a querer ser repetidas una y otra vez. Así funciona la voluntad personal. ¿Cómo dejar de vivir desde esa voluntad? Primero, antes que nada, uno tiene que darse cuenta de eso. La voluntad implica esfuerzo, y el esfuerzo siempre, siempre tiene que ver con un antagonismo entre lo que es y lo que uno quisiese que fuera.
lo que uno quisiese que fuera. Es más, que la memoria, queriendo repetirse a sí misma. Todo eso funciona dentro del tiempo. Toda la materia de la libertad tiene que ver con liberarse del condicionamiento del tiempo. No es liberarse del tiempo, es liberarse del condicionamiento del tiempo, para que luego el tiempo pueda ser un amigo, pueda ser un instrumento del cual uno se valga para aprender en un instante lo que a un hombre común le llevaría miles de encarnaciones. El hombre que se libera del condicionamiento del tiempo, en la caída de una hoja de un árbol, puede comprender la causa de toda la creación. Es decir, que en un instante él conoció eones de existencia. Pero todo porque se despojó del peso del tiempo. No del tiempo, sino del condicionamiento, del peso, de la presión que ejerció durante tanto tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Eso no necesita de esfuerzo para aprender, porque una simple mirada es suficiente para conocer toda su existencia. No requiere de tiempo para aprender. Aprende sintetizando el tiempo para luego aprender fuera del tiempo. Quien aprende fuera del tiempo es aquel que ha posado su conciencia en el reino donde el pasado, el presente y el futuro existen como un continuo presente, como una eternidad absoluta, como una totalidad. Fíjense si no es grande la materia de la que estamos hablando. El ser humano tiene que enfrentarse a todo eso. Y les puedo asegurar que se requiere una gran valentía, mucho coraje, no solamente para hablar de eso, sino para tolerar toda la tensión que eso implica vivir. El hombre que vive así jamás se vería en el dilema de tener que elegir, porque él tiene ante sí la totalidad. Quien nada quiere, quien nada busca, tiene la eternidad para él, pero no la tiene de a tramos, no la tiene parcialmente. La totalidad es así, es total. Quien afronta la libertad tiene que verse con esa insoportable levedad, porque tener la totalidad ante uno es una insoportable levedad, hasta que gradualmente deja de ser insoportable. Pero fíjense cómo el ser humano corrientemente se escapa de todo aquello, así como si tuviese miedo a ser libre.
cuando se queda a solas con su propia conciencia, con el contenido de todo lo que acumuló en el tiempo. En general, se va por la tangente, desvía la mirada. El desvío de la mirada puede ser tan sutil. Sin embargo, muchas oportunidades tendrá para poder sostener la mirada hacia lo eterno. Y estoy muy agradecido a cada uno de ustedes por compartir aquí juntos una vez más, un año más, porque creo yo que en el tratamiento de todas estas cosas, el hombre puede aprender a ser libre de una vez y para siempre. Y creo que el género humano se lo merece. A pesar de todos los errores que se hayan acumulado. Me gustaría, y esto es casi como una plegaria y una petición para ustedes, me gustaría que pudiesen pensarse a sí mismos, no en términos de sus errores, sino en términos de sus posibilidades santas. Me gustaría que así pudiéramos comenzar el año. Porque quien puede pensarse en términos de sus posibilidades santas, es como si abriese la puerta a una renovación constante. Porque la santidad no es más que eso. Eso solito. Les invito a que permanezcamos unos minutos en silencio, simplemente en silencio. Simplemente permitan que la vida de Dios, que es todo, actúe en ustedes, simplemente observen esa obra que se va dando en el corazón de cada uno. Y en algún momento voy a recitar un mantra, escúchenlo con atención, y si quieren, síganme mentalmente.
desde el punto de luz de la mente de Dios, que fluye luz a las mentes de los seres humanos, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que fluya amor a los corazones de los seres humanos. Que el gran avatar retorne a la tierra, que el gran avatar de amor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los seres humanos, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de la humanidad, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. La luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Oh, oh, oh. Siendo cada uno de ustedes representantes del género humano, pedimos al cielo humildemente que la luz ilumine vuestras conciencias,
que el amor cure todas las distancias, todas las separaciones internas, y puedan saberse de una vez y para siempre, seres inmortales. Que la labor grupal en el mundo se distribuya e ilumine a cada persona para que puedan ver por sí mismos, merecen la libertad. Y despacito pueden ir volviendo a este lugar y abriendo los ojos. ¿Cómo están? Bien. El miércoles vamos a seguir con las reuniones de los miércoles de sanación. Ya les mandé a todos el enlace por el cual pueden leer al respecto. Y probablemente en marzo, si es que no es antes, vamos a iniciar los viernes de encuentros presenciales acá en casa. Entonces haríamos lunes, miércoles y viernes y bueno, eso.
La invitación también es a que investiguen dentro de ustedes, de que investiguen en el mundo, en el espacio, y que el fruto de esas investigaciones sea compartido aquí, ya sea en forma de comentario o de pregunta. Y tengan presente que lo que la mente no sabe, el corazón lo puede conocer. Entonces creo que es hasta una invitación a que nos animemos a conocer, pero no por el hecho de conocer, sino por el hecho de recibir lo que permite el conocimiento, que es la luz. Eso. Que descansen.